¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si hacer lo correcto te costara todo lo que tienes? Esta es la historia real de una mujer que vivió en la Argentina rural de los años 1860. Una historia de injusticia, valentía y un amor que nadie esperaba. Carmen Lucía Domínguez tenía 32 años cuando la vida le arrebató todo lo que amaba. Su esposo, un herrero de oficio y hombre de bien, había muerto 3 años atrás en un accidente en el taller, dejándola sola con las deudas que él había contraído para comprar las herramientas y un pequeño terreno a las afueras del pueblo de San Martín de los Viñedos, en la provincia de Mendoza. La familia de su difunto esposo la culpó por la muerte, diciendo que ella lo había distraído de su trabajo con sus constantes quejas sobre el dinero y la echaron sin contemplación. Su propia familia, avergonzada de que hubiera quedado en la pobreza, cortó toda relación con ella, como si Carmen llevara consigo una maldición que pudiera contagiarlos. Así que Carmen se quedó sola en aquella casita de adobe, con techo de paja, en un terreno polvoriento donde apenas crecían unos pocos arbustos y donde el viento patagónico aullaba todas las noches como un lamento eterno. La vida de Carmen era una lucha diaria por sobrevivir. Se levantaba antes del amanecer para trabajar en un pequeño huerto que había logrado cultivar con esfuerzo, donde crecían algunas verduras escuálidas que ella vendía en el pueblo cuando podía. También cosía ropa para las pocas personas que todavía querían contratarla, aunque cada vez eran menos porque las mujeres del pueblo, especialmente las que iban a la iglesia todos los domingos, habían decidido que una viuva sola era una amenaza para sus matrimonios y una mala influencia para la comunidad. Carmen lo sabía. Veía cómo las mujeres apartaban a sus hijas cuando ella pasaba por la calle, cómo los hombres evitaban mirarla directamente como si ella fuera invisible, cómo el cura del pueblo la miraba con desaprobación desde el púlpito cuando hablaba sobre la moral y la decencia. Pero Carmen había aprendido a vivir con esa soledad. Había aprendido que podía sobrevivir incluso cuando el mundo entero le daba la espalda, porque tenía algo que nadie podía quitarle: su dignidad y su convicción de que hacer el bien era más importante que la opinión de los demás. Aquella noche de marzo de 1863, el cielo se puso negro como el carbón y comenzó a desatarse una tormenta como hacía años no se veía en la región. Los truenos retumbaban con una fuerza que hacía temblar las paredes de adobe de la casita de Carmen, y los relámpagos iluminaban el paisaje con destellos fantasmales que duraban apenas un segundo antes de sumergir todo nuevamente en la oscuridad absoluta. La lluvia caía con tal violencia que parecía que el cielo entero se estaba desplomando sobre la tierra, y el viento soplaba con tanta furia que arrancaba tejas de los techos y derribaba los árboles más débiles. Carmen estaba sentada junto al pequeño fogón de leña que había encendido para combatir el frío penetrante, envuelta en un chal raído que había pertenecido a su madre, cuando escuchó los golpes en la puerta. Al principio pensó que era una rama que el viento había arrojado contra la madera, pero los golpes continuaron, cada vez más insistentes, más desesperados, y Carmen supo que había alguien allá afuera en medio de aquella tormenta infernal. Se levantó con el corazón acelerado, tomó el cuchillo de cocina que siempre mantenía cerca por precaución y se acercó a la puerta con pasos cautelosos. Abrió apenas una rendija y la luz tenue de su lámpara de aceite reveló a un hombre alto, empapado hasta los huesos, con la ropa desgarrada y manchada de sangre y barro. Su rostro estaba contraído en una mueca de dolor insoportable, y se sujetaba el brazo derecho contra el pecho, mientras su hombro izquierdo colgaba en un ángulo antinatural que hizo que Carmen sintiera un escalofrío de horror. El hombre levantó la vista hacia ella con ojos que imploraban ayuda, ojos grises como el acero que brillaban con un destello de desesperación que traspasó todas las defensas de Carmen. «Por favor, señora», suplicó el hombre con voz ronca apenas audible por encima del rugido de la tormenta. «Mi carruaje volcó en el camino. Necesito ayuda, o voy a morir aquí afuera». Carmen no lo pensó 2 veces. Abrió la puerta de par en par y ayudó al hombre a entrar, sosteniéndolo por el brazo bueno mientras él prácticamente se desplomaba en el interior de la casita. El hombre era pesado, y Carmen tuvo que hacer un esfuerzo considerable para llevarlo hasta la única silla que tenía en condiciones,
donde él se dejó caer con un gemido de alivio y dolor mezclados. Carmen cerró la puerta contra el viento que intentaba arrancarla de sus goznes y corrió a buscar trapos limpios y agua tibia del caldero que siempre mantenía sobre el fuego. El hombre temblaba violentamente, sus labios estaban azulados por el frío y la pérdida de sangre, y Carmen sabía que tenía que actuar rápido si quería salvarlo. Comenzó limpiando la sangre de su rostro, con movimientos rápidos pero cuidadosos, y descubrió un corte profundo en la frente que necesitaba ser suturado inmediatamente. El hombre la miraba a través de sus párpados entrecerrados, estudiándola con una expresión que Carmen no podía descifrar, una mezcla de gratitud y algo más profundo que ella prefirió no analizar en ese momento. «Voy a tener que coser esa herida», le dijo Carmen con voz firme, tratando de sonar más segura de lo que realmente se sentía. «Va a doler mucho, pero es necesario». El hombre asintió levemente y cerró los ojos, preparándose para el dolor que sabía que vendría. Carmen sacó su aguja de coser más fina y un hilo de algodón que había hervido en agua para esterilizarlo, tal como le había enseñado años atrás una curandera del pueblo que había sido amiga de su madre. Con manos que temblaban ligeramente, pero que se volvieron firmes en cuanto comenzó el trabajo, Carmen empezó a suturar la herida, haciendo cada puntada con el máximo cuidado posible. El hombre apretó los puños y tensó toda su mandíbula, pero no emitió un solo sonido de queja, lo cual impresionó a Carmen profundamente porque sabía cuánto debía estar doliendo. Cuando terminó de coser la herida y la vendó con tiras de tela limpia, Carmen se ocupó del hombro dislocado, que era un problema aún más serio. «He visto esto antes», le explicó Carmen mientras palpaba cuidadosamente el hombro. «Mi esposo se dislocó el hombro una vez y tuve que aprenderlo a colocar en su lugar, pero le advierto que va a ser muy doloroso». «Haga lo que tenga que hacer», respondió el hombre con voz débil pero determinada. Carmen posicionó sus manos exactamente como recordaba haber visto hacer a aquel médico años atrás. Respiró profundamente para calmarse y luego tiró del brazo del hombre con un movimiento rápido y preciso. Hubo un chasquido audible que hizo que Carmen se estremeciera, y el hombre gritó de dolor tan fuerte que su voz casi ahogó el sonido de los truenos afuera. Pero luego, cuando el dolor inicial pasó, su rostro se relajó notablemente, y Carmen supo que había logrado colocar el hombro en su lugar correctamente. Pendó el brazo contra el torso del hombre para inmovilizarlo, y luego le preparó un té de hierbas medicinales que tenía guardadas, hierbas que ella misma recolectaba en las montañas y que sabía que ayudaban con el dolor y la fiebre. El hombre bebió el té lentamente. Sus ojos nunca dejaron de observar a Carmen mientras ella se movía por la pequeña habitación preparando más agua caliente y buscando mantas para mantenerlo abrigado. «¿Cómo se llama?», preguntó el hombre de repente. Su voz sonaba más fuerte ahora, aunque todavía débil. «Carmen Lucía Domínguez», respondió ella sin mirarlo directamente. Seguía ocupada arreglando las mantas. «¿Y usted?» «Rodrigo», dijo el hombre después de una pausa que pareció demasiado larga. «Rodrigo Mendoza y Santillán». El apellido hizo que Carmen se detuviera en seco y lo mirara con los ojos muy abiertos. Los Mendoza eran la familia más poderosa de toda la región, dueños de las viñedas más extensas de la provincia, con influencia que llegaba hasta Buenos Aires y conexiones con las familias más importantes del país. Don Rodrigo Mendoza era conocido en toda la provincia como un hombre de negocios astuto, casado con doña Beatriz Vidal, hija del gobernador anterior y padre de 2 hijos que estudiaban en Europa. Y ahora ese hombre poderoso estaba sentado en su humilde casita, siendo cuidado por una viuda pobre que el resto del pueblo despreciaba. Carmen sintió que su corazón se aceleraba ante la revelación de quién era realmente el hombre que había rescatado, pero trató de mantener la compostura y continuó con su trabajo como si nada hubiera cambiado. Don Rodrigo la observaba con una intensidad que la hacía sentir incómoda. No era una mirada de deseo o de desprecio como las que estaba acostumbrada a recibir de otros hombres, sino algo diferente, algo que parecía ser respeto genuino mezclado con curiosidad. La tormenta continuó rugiendo afuera durante toda la noche mientras Carmen cuidaba de su paciente, cambiando los vendajes cuando se empapaban de sangre, haciéndole beber más té cuando la fiebre comenzaba a subir,
manteniéndolo abrigado con todas las mantas que tenía en la casa, incluso cuando eso significaba que ella misma temblaba de frío. Don Rodrigo entraba y salía de la conciencia. Deliraba a veces llamando a personas cuyos nombres Carmen no reconocía, hablando de negocios y de números que no tenían sentido, pero cuando estaba lúcido, siempre la miraba con esos ojos grises penetrantes que parecían ver mucho más de lo que Carmen quería revelar. Cuando finalmente amaneció y los primeros rayos del sol atravesaron las nubes grises que todavía cubrían el cielo, don Rodrigo estaba mucho mejor. La fiebre había bajado considerablemente y el color había regresado a su rostro, aunque todavía se veía pálido y débil por la pérdida de sangre. Carmen le preparó un caldo simple con las pocas verduras que tenía y algo de carne seca que guardaba para ocasiones especiales, y se lo dio de comer con paciencia mientras él comía lentamente, claramente avergonzado de necesitar ayuda para algo tan básico. «Señora Carmen», dijo don Rodrigo cuando terminó de comer, «no tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por mí esta noche. Usted me salvó la vida, y eso es una deuda que nunca podré pagar completamente». Carmen negó con la cabeza mientras recogía el plato vacío. «No debe nada, don Rodrigo. Cualquier persona con un mínimo de humanidad habría hecho lo mismo. Simplemente no podía dejarlo morir ahí afuera en la tormenta». «Pero no cualquier persona lo habría hecho con tanta habilidad y dedicación», insistió don Rodrigo. «Usted tiene conocimientos médicos que muchos doctores que conozco no poseen, y lo hizo todo sin pedir nada a cambio, cuando claramente podría usar ayuda financiera». Carmen se puso tensa ante el comentario sobre su situación económica, sintiendo que su orgullo había sido herido, aunque sabía que don Rodrigo no había tenido intención de ofenderla. «Mi situación no es asunto suyo, don Rodrigo», dijo con voz más fría de lo que pretendía, «y no necesito su lástima ni su dinero. Hice lo que hice porque era lo correcto y nada más». Don Rodrigo pareció entender que había tocado un tema sensible y cambió de táctica inmediatamente. «Le pido disculpas si la ofendí, no era mi intención. Solo quería expresar mi gratitud de alguna manera tangible, porque las palabras no parecen suficientes para lo que usted hizo». Carmen se ablandó un poco ante la sinceridad en su voz y asintió levemente, aceptando la disculpa sin decir nada más. Don Rodrigo intentó levantarse de la silla, pero casi se cayó por la debilidad, y Carmen tuvo que sostenerlo rápidamente antes de que se golpeara contra el suelo. «Necesita descansar más», le dijo con firmeza. «Todavía está muy débil, y si intenta moverse demasiado pronto, podría volver a lastimarse o desgarrar las suturas». «Pero no puedo quedarme aquí», protestó don Rodrigo. «Mi familia debe estar preocupada. Deben pensar que morí en el accidente. Necesito enviarles un mensaje de que estoy vivo». Carmen pensó por un momento y luego dijo: «Su carruaje, ¿dónde quedó exactamente?». Don Rodrigo le describió la ubicación lo mejor que pudo, un camino a unos 3 kilómetros de allí donde la carretera se volvía particularmente peligrosa durante las tormentas. Carmen conocía el lugar. Había pasado por allí muchas veces cuando iba al pueblo a vender sus verduras. «Le prometo que cuando pare de llover completamente, iré a ver si puedo encontrar a su cochero o al menos alguna señal de lo que pasó. Pero por ahora debe quedarse quieto y descansar». Don Rodrigo finalmente cedió, demasiado débil para seguir argumentando, y Carmen lo ayudó a acostarse en su propia cama, la única que tenía en la casa. Ella dormiría en la silla junto al fuego. No sería la primera vez que lo hacía, y probablemente no sería la última. Cuando don Rodrigo se quedó dormido, Carmen salió de la casa para evaluar los daños que la tormenta había causado. El terreno estaba inundado en varios lugares. Su pequeño huerto había sufrido daños considerables con muchas plantas arrancadas de raíz o aplastadas por las ramas caídas, y el techo de paja había perdido varias secciones que ella tendría que reparar pronto antes de que lloviera nuevamente. Suspiró profundamente, sabiendo que esas reparaciones costarían dinero que no tenía, pero al menos estaba viva y don Rodrigo también estaba vivo, y eso era más importante que cualquier daño material. Antes de que continuemos con esta historia que te va a partir el corazón, quiero pedirte algo muy especial. Si estás sintiendo algo con esta historia, si el sufrimiento de Carmen te está tocando el alma, si te estás preguntando qué va a pasar con ella, por favor suscríbete a este canal y déjame un comentario aquí abajo.
Pero no quiero que sea un comentario cualquiera. Quiero saber de ti. Quiero saber tu historia. ¿Alguna vez te han juzgado injustamente? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil entre hacer lo correcto y protegerte a ti mismo? Cuéntame, porque este canal no es solo mío, es de todos nosotros que creemos que las historias reales tienen el poder de cambiar corazones. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está pasando por momentos difíciles y necesita saber que la bondad siempre vale la pena, aunque el mundo te castigue por ella, comparte este video con esa persona. También me encantaría saber qué otros temas te gustaría que tratáramos aquí, qué historias de superación quieres escuchar, porque estoy aquí para ti y quiero crear contenido que realmente te llegue al corazón. Ahora sigamos con la historia, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Pasaron 2 días antes de que don Rodrigo estuviera lo suficientemente fuerte como para intentar levantarse y caminar por la habitación. Carmen lo vigilaba constantemente, cambiando los vendajes, preparando comidas nutritivas con los pocos ingredientes que tenía, asegurándose de que bebiera suficiente agua y descansara lo necesario. Durante esos días, hablaron mucho más de lo que Carmen había hablado con alguien en los últimos 3 años. Don Rodrigo le contó sobre sus viñedos, sobre cómo había trabajado desde muy joven para expandir el negocio que su padre había comenzado, sobre los desafíos de competir con los productores franceses e italianos que dominaban el mercado del vino. Hablaba con pasión sobre su trabajo, sobre cómo cada cosecha era diferente, y presentaba nuevos retos, sobre cómo había invertido en nuevas técnicas de cultivo y fermentación que estaban revolucionando la industria vitivinícola argentina. Carmen lo escuchaba fascinada, no porque le interesara particularmente el negocio del vino, sino porque era refrescante escuchar a alguien hablar con tanta pasión sobre algo que amaba. Don Rodrigo también le hizo preguntas sobre su vida, preguntas que Carmen al principio respondía con evasivas, pero que eventualmente comenzó a responder con más honestidad. Le contó sobre su difunto esposo, sobre cómo se habían conocido cuando ella tenía apenas 18 años y él 20, sobre cómo habían soñado con construir una vida juntos y tener una familia grande y feliz. Le contó sobre el accidente que le quitó la vida a su esposo, sobre cómo una viga mal asegurada en el taller había caído y lo había aplastado mientras trabajaba en una pieza difícil de forjar. Le contó sobre las deudas que descubrió después de su muerte, sobre cómo su familia política la culpó y la abandonó, sobre cómo su propia familia se avergonzó de su pobreza y cortó todo contacto. Don Rodrigo la escuchaba con una atención que Carmen no había experimentado en años, sin interrumpirla, sin juzgarla, simplemente escuchando como si cada palabra que ella dijera fuera importante. El tercer día, don Rodrigo insistió en que necesitaba regresar a su casa. «Mi esposa debe estar enloquecida de preocupación», dijo, «y mis hijos, aunque están en Europa, deben haber sido informados del accidente por telegrama. No puedo seguir aquí sin al menos enviarles un mensaje de que estoy vivo». Carmen entendía su urgencia, pero también estaba preocupada porque todavía no estaba completamente recuperado. «Don Rodrigo», dijo con firmeza, «entiendo su preocupación por su familia, pero si sale ahora y sufre una recaída o se vuelve a lastimar, todo lo que hemos trabajado estos días habrá sido en vano». Él la miró largamente y luego asintió. «Tiene razón, como siempre, pero al menos déjeme pagarle por todo lo que ha hecho, por la comida, por los cuidados, por su tiempo». Carmen estaba a punto de rechazar el dinero cuando se dio cuenta de que realmente lo necesitaba desesperadamente. Su huerto estaba destruido, el techo necesitaba reparaciones urgentes y prácticamente no le quedaba comida en la casa. Don Rodrigo sacó de su chaqueta todavía húmeda una pequeña bolsa de cuero que había logrado mantener consigo durante el accidente. Dentro había monedas de oro, más dinero del que Carmen había visto junto en toda su vida. Él contó 15 monedas y las puso sobre la mesa con cuidado. «Por favor, señora Carmen, acéptelo, no como pago porque su bondad no tiene precio, sino como una ayuda de alguien que está eternamente agradecido por lo que usted hizo». Carmen miró las monedas brillando bajo la luz que entraba por la ventana. Sabía que ese dinero podría cambiar su vida durante meses, tal vez incluso un año si lo administraba bien.
Lentamente, extendió la mano y tomó las monedas, sintiéndose extrañamente culpable por aceptarlas, aunque sabía que se las había ganado con su trabajo y dedicación. «Gracias, don Rodrigo», dijo simplemente. «Esto significa más de lo que puede imaginar». Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro todavía marcado por las heridas. «Es usted quien merece las gracias, señora Carmen, y si alguna vez necesita cualquier cosa en absoluto, no dude en buscarme en la viña Santa María. Todos allí saben quién soy y le darán acceso inmediato». Esa misma tarde, Carmen ayudó a don Rodrigo a prepararse para el viaje de regreso. Ella había encontrado su carruaje volcado en el camino, tal como él había descrito. El cochero había sobrevivido milagrosamente con solo algunas magulladuras y había regresado a pie a la hacienda para dar la noticia del accidente, pensando que don Rodrigo había muerto en el desastre. Los caballos habían sido recuperados por algunos trabajadores que los encontraron vagando por el camino. Carmen había logrado conseguir prestado un caballo de un vecino que le debía un favor, y don Rodrigo, aunque todavía débil, pudo montar con su ayuda. Antes de partir, él la miró desde arriba del caballo con una expresión que Carmen no pudo interpretar completamente. Había gratitud, por supuesto, pero también algo más profundo, algo que la hacía sentir incómoda y emocionada al mismo tiempo. «Nunca olvidaré lo que hizo por mí, señora Carmen», dijo con voz solemne. «Usted me dio una segunda oportunidad de vivir, y eso es algo que llevaré conmigo hasta mi último día». Carmen simplemente asintió, sin confiar en su voz para responder sin quebrarse, y observó cómo él se alejaba lentamente por el camino polvoriento hasta que desapareció de su vista. Los días siguientes fueron extraños para Carmen. Tenía el dinero que don Rodrigo le había dado, suficiente para reparar el techo, comprar comida y semillas para replantear su huerto, pero había algo más que la inquietaba, una sensación de que algo había cambiado fundamentalmente en su vida, aunque no podía identificar exactamente qué era. Se mantuvo ocupada con las reparaciones y el trabajo, pero constantemente se descubría pensando en don Rodrigo, en sus conversaciones, en la forma en que la había mirado, como si ella fuera alguien importante y no solo una viuda pobre y despreciada. Trató de alejar esos pensamientos de su mente, sabiendo que era una tontería pensar en un hombre que estaba completamente fuera de su alcance, un hombre casado además, de una clase social tan diferente a la suya que bien podrían haber vivido en mundos completamente separados. Pero los pensamientos persistían, apareciendo en los momentos más inesperados cuando estaba trabajando en el huerto o cosiendo junto al fuego por las noches. Lo que Carmen no sabía era que don Rodrigo también pensaba en ella constantemente. Cuando regresó a su hacienda, su esposa Beatriz lo recibió con una mezcla de alivio y furia que lo dejó desconcertado. «Todos pensamos que estabas muerto», le gritó Beatriz delante de los sirvientes sin importarle quién la escuchara. «Desapareciste durante 3 días sin enviar ningún mensaje, ninguna señal de que estabas vivo. Nos hiciste sufrir innecesariamente». Don Rodrigo trató de explicarle que había estado gravemente herido y siendo cuidado por una mujer bondadosa que le salvó la vida, pero Beatriz no quería escuchar explicaciones. «Una mujer», repitió con voz cargada de sospecha. «¿Qué mujer? ¿Dónde vive? ¿Por qué no enviaste un mensaje desde su casa si tan bondadosa era?» Don Rodrigo se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un error al mencionar a Carmen, porque su esposa siempre había sido extremadamente celosa y posesiva, viendo amenazas donde no las había y acusándolo constantemente de infidelidades que nunca había cometido. «Era solo una viuda pobre que vive en las afueras del pueblo», explicó don Rodrigo con paciencia. «Me encontró moribundo después del accidente y me cuidó hasta que estuve lo suficientemente fuerte para regresar, nada más». Pero Beatriz no estaba convencida. «Una viuda», dijo con desprecio, «y seguramente joven y atractiva, aprovechándose de tu situación de debilidad para seducirte». Don Rodrigo sintió que la rabia comenzaba a hervirle en las venas ante la injusticia de la acusación. «Beatriz», dijo con voz controlada pero firme, «esa mujer me salvó la vida sin pedir nada a cambio. Me curó las heridas con sus propias manos. Compartió su escasa comida conmigo cuando claramente ella misma no tenía suficiente. Y todo lo que recibe de ti son acusaciones infundadas y crueles.
Beatriz se quedó momentáneamente callada ante el tono de su esposo. Nunca lo había escuchado defenderla de esa manera, y eso solo alimentó sus celos y sospechas aún más. Los días siguientes en la hacienda fueron tensos e incómodos. Beatriz comenzó a hacer preguntas sutiles a los sirvientes sobre la viuda que había cuidado a su esposo, tratando de descubrir quién era y dónde vivía exactamente. Cuando finalmente supo que se trataba de Carmen Lucía Domínguez, la viuda del herrero que vivía sola en las afueras de San Martín de los Viñedos, Beatriz sintió una mezcla de alivio y desprecio. Una mujer así no representaba ninguna amenaza real para su posición, pero decidió que necesitaba asegurarse de que su esposo no volviera a tener contacto con ella. Beatriz era una mujer de considerable influencia en la sociedad local, hija del exgobernador, con conexiones en todas las familias importantes de la provincia, y sabía exactamente cómo usar ese poder para destruir a alguien si lo consideraba necesario. Comenzó discretamente a esparcir rumores sobre Carmen, insinuando que había algo impropio en el hecho de que un hombre casado hubiera pasado 3 días en la casa de una viuda sola, sugiriendo que tal vez Carmen había planeado todo el accidente para seducir a don Rodrigo y obtener dinero de él. Los rumores se expandieron como un incendio en un campo seco. En el pueblo, las mujeres comenzaron a hablar en voz baja sobre Carmen cada vez que la veían pasar por la calle. Las que antes simplemente la ignoraban, ahora la miraban con abierto desprecio y susurraban entre ellas lo suficientemente alto como para que Carmen pudiera escuchar fragmentos de lo que decían. «Escuché que lo tuvo en su casa durante 3 días», decía una, y sola con él todo ese tiempo, agregaba otra con voz escandalizada. «¿Quién sabe qué pasó realmente allí?», insinuaba una tercera. Carmen al principio intentó ignorar los rumores, pensando que eventualmente se calmarían cuando la gente se diera cuenta de que no había nada de cierto en ellos, pero los rumores solo se intensificaron con el paso de los días. El cura del pueblo, el padre Sebastián, un hombre mayor y conservador que siempre había mirado a Carmen con desaprobación, decidió que era su deber moral advertir a su congregación sobre los peligros de la inmoralidad. El domingo siguiente, durante la misa, el padre Sebastián dedicó su sermón completo al tema de la castidad y la virtud, hablando sobre cómo las mujeres sin la guía de un hombre son propensas a caer en tentación y pecado, sobre cómo hay mujeres que usan su belleza y astucia para seducir a hombres honestos y destruir familias. No mencionó el nombre de Carmen directamente, pero toda la congregación sabía exactamente de quién estaba hablando, porque todas las miradas se volvieron hacia ella en varios momentos durante el sermón. Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se las tragó con fiereza, rehusándose a darles la satisfacción de verla llorar. Se mantuvo sentada con la espalda recta y la cabeza en alto durante todo el servicio, aunque por dentro sentía que su corazón se estaba rompiendo en 1000 pedazos ante tanta injusticia. Después de la misa, cuando Carmen salió de la iglesia, varias mujeres del pueblo bloquearon su camino deliberadamente. Doña Inés Fernández, la esposa del juez local y amiga cercana de Beatriz, se acercó a Carmen con una expresión de disgusto en su rostro. «Señora Domínguez», dijo con voz fría y cortante, «creo que sería mejor para todos si usted encontrara otro lugar para asistir a misa. Su presencia aquí es perturbadora para las familias decentes de este pueblo». Carmen la miró directamente a los ojos sin parpadear. «No he hecho nada malo», dijo con voz firme aunque su corazón latía con fuerza. «Solo ayudé a un hombre herido como cualquier cristiano debería hacer». Doña Inés soltó una risa despectiva. «Ayudarlo, por supuesto. Eso es lo que lo llamas tenerlo en tu casa durante días sin ninguna supervisión apropiada, sin duda aprovechándote de su condición vulnerable». Carmen sintió que la rabia comenzaba a reemplazar al dolor en su pecho. «Ustedes no estaban allí, no tienen idea de lo grave que era su condición. Podría haber muerto si no lo hubiera ayudado. Y tal vez habría sido mejor así que permitir que una mujer como tú lo corrompiera», respondió otra mujer del grupo. Carmen sintió que ya no podía soportar más, y se abrió paso entre el grupo de mujeres hostiles, caminando rápidamente de regreso a su casa mientras las lágrimas finalmente comenzaban a caer por sus mejillas. Las semanas siguientes fueron un infierno para Carmen.
Las pocas personas que todavía le compraban verduras dejaron de hacerlo, alegando que ya no necesitaban sus productos. El dueño de la tienda general del pueblo, don Emilio, un hombre que siempre había sido amable con ella, comenzó a tratarla con frialdad y le informó que ya no podría venderle a crédito como a veces hacía cuando ella no tenía suficiente dinero. Las mujeres para las que cosía ropa vinieron a buscar las piezas que habían dejado con ella, pero le dijeron que ya no necesitarían sus servicios en el futuro. Carmen vio cómo todo el frágil sistema de supervivencia que había construido durante 3 años se desmoronaba a su alrededor como un castillo de naipes, y lo peor era que no había hecho absolutamente nada malo, solo había actuado con compasión y bondad, y estaba siendo castigada por ello de la manera más cruel posible. El dinero que don Rodrigo le había dado se estaba acabando más rápido de lo que había anticipado, porque tenía que comprar todo en el pueblo vecino, que quedaba a 15 kilómetros de distancia, ya que en San Martín de los Viñedos nadie quería venderle nada. El viaje de ida y vuelta le tomaba todo un día y le costaba dinero adicional porque tenía que alquilar un burro para transportar las compras. Carmen comenzó a racionar su comida severamente, comiendo solo una vez al día para hacer que durara más tiempo, y podía sentir cómo su cuerpo se debilitaba día a día. Las noches eran las peores porque era cuando la soledad y la desesperación la golpeaban con más fuerza, cuando se quedaba despierta en la oscuridad, preguntándose cuánto tiempo más podría resistir antes de que simplemente se rindiera y se fuera del pueblo para intentar empezar de nuevo en otro lugar donde nadie la conociera. Pero Carmen era una mujer orgullosa y terca, y algo dentro de ella se negaba a rendirse y darles la satisfacción de verla partir derrotada. Ella no había hecho nada malo y no iba a actuar como si lo hubiera hecho huyendo como una criminal. Entonces, siguió adelante, día tras día, soportando las miradas de desprecio, los insultos murmurados, el rechazo constante, manteniendo la cabeza en alto y la dignidad intacta, aunque por dentro se sintiera rota en pedazos. Una noche, mientras Carmen estaba sentada junto al fuego tratando de remendar una de sus pocas camisas, que se estaba deshilachando por el desgaste, escuchó que alguien se acercaba a su casa. Su corazón se aceleró con miedo, porque las visitas nocturnas nunca traían nada bueno, y agarró el cuchillo de cocina manteniéndolo escondido en los pliegues de su falda mientras se acercaba cautelosamente a la puerta. «¿Quién es?», preguntó con voz firme sin abrir la puerta. «Soy yo, señora Carmen», respondió una voz femenina joven que Carmen no reconoció inmediatamente. «No se asuste, solo necesito ayuda, por favor». Carmen abrió la puerta lentamente y la luz de su lámpara reveló a una joven morena de no más de 20 años, con la ropa rasgada y sucia, claramente agotada y aterrorizada. La joven tenía las marcas inconfundibles de una esclava fugitiva, las cicatrices de los grilletes en los tobillos todavía sangrando, las marcas de látigo en los brazos visibles a través de la tela desgarrada de su vestido. Carmen sabía que ayudar a una esclava fugitiva era un crimen serio que podía resultar en prisión o peor, pero cuando miró los ojos desesperados de aquella joven, supo que no podía negarle ayuda, no después de todo por lo que ella misma había pasado, no cuando entendía perfectamente lo que significaba ser rechazada y perseguida. «Entré rápido», dijo Carmen, mirando hacia el camino para asegurarse de que nadie hubiera seguido a la joven. La muchacha prácticamente se desplomó en el interior de la casa, temblando de agotamiento y miedo. Carmen le dio agua y un poco del pan duro que le quedaba, observando cómo la joven comía con una desesperación que le partía el corazón. «¿Cómo te llamas?», preguntó Carmen con voz suave. «Lucía», respondió la joven entre bocados. «Vengo de la estancia El Ombú, a 30 kilómetros de aquí. Estoy tratando de llegar al refugio de negros libres en las montañas». Carmen había oído hablar de ese refugio, un lugar donde los esclavos fugitivos encontraban protección y libertad, aunque llegar allí era extremadamente peligroso porque los cazadores de esclavos conocían la ruta y vigilaban constantemente. Carmen cuidó de Lucía durante 4 días, curando sus heridas, alimentándola con la poca comida que tenía, dejándola descansar y recuperar fuerzas en su propia cama mientras ella dormía en el suelo junto al fuego. Le dio ropa limpia y le enseñó la ruta más segura hacia las montañas,
advirtiéndole sobre los lugares donde los cazadores de esclavos solían emboscar a los fugitivos. Cuando Lucía finalmente partió en la oscuridad de la noche, abrazó a Carmen con lágrimas en los ojos. «Usted es un ángel, señora Carmen», dijo con voz quebrada. «Que Dios la bendiga por su bondad. Nunca olvidaré lo que hizo por mí». Carmen la vio desaparecer en la oscuridad y sintió algo extraño en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Tal vez su vida tenía significado después de todo. Tal vez podía hacer una diferencia en el mundo, ayudando a aquellos que estaban en situaciones aún peores que la suya. En las semanas siguientes, otras personas comenzaron a aparecer en la puerta de Carmen. Eran los invisibles, los rechazados, los que no tenían a nadie más a quien recurrir. Esclavos fugitivos buscando el camino hacia la libertad, viajeros pobres que necesitaban un lugar para pasar la noche, mujeres golpeadas por sus esposos que necesitaban un refugio temporal, niños huérfanos que vagaban por los caminos sin rumbo. Carmen los recibía a todos sin hacer preguntas, compartía su escasa comida con ellos, les daba abrigo y consuelo, los ayudaba de cualquier manera que podía. Algunos dejaban pequeñas ofrendas cuando partían, un poco de tabaco, algunas frutas, una manta vieja pero útil, un cuchillo afilado. Carmen nunca pedía nada, pero aceptaba con gratitud lo que le daban porque necesitaba todo lo que pudiera conseguir para sobrevivir. Mientras tanto, en la viña Santa María, don Rodrigo estaba pasando por su propio infierno personal. Su esposa Beatriz lo sometía a un escrutinio constante, cuestionando cada movimiento que hacía, cada viaje que necesitaba hacer por negocios, cada conversación que tenía con cualquier mujer. Las comidas familiares se habían convertido en ejercicios de tensión silenciosa, donde Beatriz hacía comentarios punzantes sobre la fidelidad y la traición, mirándolo con ojos acusadores mientras sus dos hijos adolescentes, que habían regresado temporalmente de Europa, observaban incómodos el deterioro del matrimonio de sus padres. Don Rodrigo intentaba mantener la paz siendo paciente y comprensivo, pero la situación estaba desgastándolo mentalmente y emocionalmente. Lo que más lo atormentaba era saber que Carmen estaba sufriendo por su culpa y no poder hacer nada al respecto. Él había intentado averiguar discretamente cómo estaba ella, pero cada vez que mencionaba su nombre, aunque fuera indirectamente, Beatriz se ponía furiosa y amenazaba con hacer un escándalo público. Don Rodrigo se sentía atrapado entre su deber hacia su familia y su sentido de justicia, sabiendo que una mujer inocente estaba siendo destruida por rumores que su propia esposa había ayudado a esparcir. Pensaba en Carmen constantemente, recordando sus conversaciones, la forma en que ella lo había cuidado con tanta dedicación, la dignidad con la que llevaba su pobreza, y se preguntaba cómo alguien tan bueno podía ser tratado tan cruelmente por la sociedad. Una tarde, don Rodrigo estaba en su oficina revisando los libros de contabilidad de la viña, cuando su hermano menor, don Fernando, entró sin llamar a la puerta. Fernando era 5 años menor que Rodrigo, un hombre apuesto pero irresponsable, que había malgastado su parte de la herencia familiar en juegos de azar y malas inversiones. «Hermano, necesito hablar contigo sobre un asunto urgente», dijo Fernando con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Don Rodrigo suspiró, sabiendo por experiencia que cuando Fernando hablaba de asuntos urgentes, generalmente significaba que necesitaba dinero. «¿Qué quieres ahora, Fernando?», preguntó con cansancio. Fernando se sentó sin ser invitado y cruzó las piernas con una informalidad estudiada. «He estado pensando en la situación de tu matrimonio, hermano, y creo que tengo una solución que podría beneficiarnos a ambos». Don Rodrigo levantó la vista de sus libros con suspicacia. «¿Qué tipo de solución?». Fernando sonrió más ampliamente. «Vende tu parte de la viña, toma el dinero y vete a Buenos Aires o incluso a Europa. Comienza una nueva vida lejos de Beatriz y de todos estos problemas. Yo me encargaré del negocio aquí y todos seremos más felices». Don Rodrigo sintió que la rabia comenzaba a hervirle en las venas. «Esta viña la construyó nuestro padre con sus propias manos, y yo la he expandido y mejorado durante 20 años. ¿Crees que voy a entregarla así como así, solo porque mi matrimonio está pasando por dificultades?». Fernando se inclinó hacia adelante con expresión seria. «No estoy hablando de entregármela, hermano. Te pagaría un precio justo por tu parte,
podrías vivir cómodamente el resto de tu vida sin preocuparte por nada. La respuesta es no, Fernando, y no quiero volver a escuchar sobre este tema. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Fernando se levantó lentamente, su rostro mostrando por primera vez un destello de ira genuina. Te vas a arrepentir de esto, hermano. Las cosas solo van a empeorar para ti. Beatriz se asegurará de ello. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó don Rodrigo con voz peligrosamente baja. Fernando se encogió de hombros con falsa inocencia. Solo digo que tu esposa es una mujer muy influyente y muy vengativa cuando se siente ofendida, y parece que últimamente se siente muy ofendida. Sal de mi oficina, Fernando, dijo don Rodrigo con voz controlada pero amenazante, y no vuelvas hasta que puedas comportarte con respeto. Fernando salió riéndose suavemente, pero don Rodrigo no pudo sacudirse la sensación de que algo malo estaba por suceder. Los días siguientes confirmaron los peores temores de don Rodrigo. Comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la viña, herramientas que desaparecían misteriosamente, toneles de vino que se agrietaban sin explicación aparente, vides que amanecían cortadas como si alguien las hubiera saboteado intencionalmente durante la noche. Don Rodrigo aumentó la seguridad y comenzó a investigar, sospechando que Fernando estaba detrás de los sabotajes, tratando de forzarlo a vender mediante la ruina del negocio. Pero cuando confrontó a los trabajadores, todos negaron haber visto algo sospechoso, y algunos de los hombres de mayor confianza comenzaron a renunciar sin dar explicaciones claras, solo diciendo que habían encontrado mejores oportunidades en otros lugares. Don Rodrigo pronto descubrió que esas mejores oportunidades eran en la nueva viña, que Fernando había comenzado a operar con dinero prestado de prestamistas dudosos, y que su hermano estaba activamente reclutando a sus mejores trabajadores, ofreciéndoles salarios que no podía sostener a largo plazo. La situación se complicó aún más cuando don Rodrigo comenzó a recibir cartas anónimas. La primera llegó una mañana de julio, dejada en su escritorio, sin que nadie supiera cómo había llegado allí. La abrió con manos temblorosas y leyó el contenido que lo dejó helado. Tu esposa y tu hermano se burlan de ti a tus espaldas. Todos lo saben menos tú, el cornudo ciego que cree que su matrimonio es sólido. Don Rodrigo arrugó la carta con furia y la tiró al fuego, pensando que era solo una cruel broma de alguien que quería perturbarlo. Pero más cartas llegaron en los días siguientes, cada una con más detalles específicos sobre encuentros secretos entre Beatriz y Fernando, sobre conversaciones que habían tenido, sobre planes que estaban haciendo juntos. Don Rodrigo no quería creerlo. No podía imaginar que su propio hermano fuera capaz de semejante traición, pero las cartas eran demasiado específicas. Contenían detalles que solo alguien muy cercano podría conocer. Una noche, don Rodrigo decidió seguir a su esposa cuando ella dijo que iba a visitar a una amiga enferma en el pueblo. La siguió a distancia prudente y su corazón se hundió cuando vio que en lugar de ir al pueblo, Beatriz se dirigía a una pequeña casa de campo que estaba en los límites de su propiedad, una casa que raramente se usaba y que estaba alejada de las miradas curiosas. Don Rodrigo ató su caballo lejos y se acercó a pie, su corazón latiendo tan fuerte que temía que lo escucharan. A través de la ventana iluminada por velas, vio algo que hizo que su mundo se derrumbara. Beatriz y Fernando estaban juntos, no solo hablando, sino en un abrazo íntimo que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Don Rodrigo sintió que la náusea lo invadía, pero se forzó a quedarse quieto y seguir observando. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición. Los escuchó hablar, sus voces apenas audibles a través de la ventana cerrada. Beatriz se quejaba de don Rodrigo, llamándolo aburrido y obsesionado con su trabajo, diciendo que nunca había sido el tipo de hombre que ella quería realmente. Fernando la consolaba, diciendo que pronto todo cambiaría, que tenían un plan para quedarse con la viña y dejar a Rodrigo sin nada. «Vamos a destruir su reputación completamente», decía Fernando con una risa cruel, primero con ese escándalo de la viuda que tan convenientemente apareció, luego con rumores sobre problemas financieros, sobre inestabilidad mental, hasta que nadie quiera hacer negocios con él y se vea obligado a vender. Y cuando lo haga, estaremos allí para comprar por una fracción de su valor real. Beatriz reía con él.
una risa que don Rodrigo nunca había escuchado antes, fría y calculadora. ¿Y qué hay de esa viuda?, preguntaba Beatriz. ¿Crees que él realmente se acostó con ella? Fernando se encogía de hombros. No importa si lo hizo o no. Lo que importa es que todos lo creen, y eso es suficiente para arruinarlo. Don Rodrigo se alejó de la ventana, sintiéndose físicamente enfermo. Había descubierto no solo que su esposa lo traicionaba con su propio hermano, sino que ambos habían orquestado deliberadamente la destrucción de la reputación de Carmen, una mujer inocente que solo había mostrado bondad, todo como parte de un plan elaborado para robarlo. La rabia que sintió en ese momento era tan intensa que tuvo que apretar los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos para evitar entrar allí y confrontarlos violentamente. Pero sabía que necesitaba ser inteligente, necesitaba pensar con claridad y planear cuidadosamente sus próximos movimientos. Regresó a la casa principal en silencio, actuando como si no supiera nada, y comenzó a hacer sus propios planes. Lo primero que hizo don Rodrigo fue contratar discretamente a un investigador privado de Buenos Aires, un hombre que no tenía conexiones locales y que podría trabajar sin levantar sospechas. Le pidió que reuniera evidencia sólida de la infidelidad de Beatriz y de las actividades fraudulentas de Fernando. El investigador trabajó rápido y eficientemente, siguiendo a Beatriz y Fernando durante semanas, documentando sus encuentros, sobornando a sirvientes para que testificaran, revisando los registros financieros de Fernando y descubriendo que había estado malversando fondos de algunas cuentas compartidas de la familia. En 2 meses, don Rodrigo tenía un expediente completo de evidencias que no dejaban lugar a dudas sobre la traición y el fraude. Lo segundo que hizo fue consultar con el mejor abogado de Buenos Aires sobre las opciones legales que tenía para divorciarse de Beatriz, algo prácticamente inaudito en esa época, pero que el abogado le aseguró que era posible si tenía evidencia sólida de adulterio y conspiración para defraudar. Mientras don Rodrigo preparaba meticulosamente su contraataque, Carmen continuaba su vida de aislamiento y servicio a los necesitados. Su casa se había convertido en un refugio conocido entre los marginados, y aunque esto significaba que tenía que compartir sus escasos recursos con otros, también significaba que nunca estaba completamente sola y que ocasionalmente recibía ayuda inesperada. Un día, un antiguo esclavo que ella había ayudado a escapar regresó con una bolsa de monedas que había ahorrado trabajando como hombre libre en las montañas, insistiendo en que Carmen lo aceptara como pago por haberle salvado la vida. Carmen lloró de gratitud porque el dinero llegó justo cuando se le había acabado completamente su último centavo y no sabía cómo iba a comprar comida para esa semana. Pero la situación en el pueblo solo empeoraba. Las autoridades locales, presionadas por Beatriz y sus amigas influyentes, comenzaron a sospechar que Carmen estaba involucrada en ayudar a esclavos fugitivos. El alguacil del pueblo, don Matías Gutiérrez, apareció una tarde en su casa con 2 hombres armados. «Señora Domínguez», dijo con tono oficial, «hay acusaciones de que usted ha estado proporcionando ayuda a esclavos fugitivos, lo cual es un crimen serio bajo las leyes de esta provincia. Voy a necesitar revisar su propiedad». Carmen mantuvo la calma aunque su corazón latía con fuerza. «Pueden revisar lo que quieran, alguacil. No tengo nada que esconder». Los hombres revisaron minuciosamente cada centímetro de su pequeña casa, buscando evidencia de que había estado albergando fugitivos, pero Carmen había sido cuidadosa de nunca dejar rastros, y todos los que había ayudado ya se habían ido hacía tiempo. Don Matías salió de la casa con expresión frustrada. «No encontramos nada esta vez, señora Domínguez, pero la estaremos vigilando de cerca, y si descubrimos que está involucrada en actividades ilegales, la arrestaremos sin dudarlo». Carmen asintió sin decir nada, manteniendo su rostro completamente neutro hasta que los hombres se fueron. Solo entonces se permitió temblar de miedo y alivio combinados. Sabía que había tenido suerte esta vez, pero también sabía que no podría seguir ayudando a los fugitivos sin correr un riesgo enorme de ser arrestada. Esa noche, Carmen se sentó junto al fuego y lloró por primera vez en meses, lágrimas de frustración, de miedo, de agotamiento acumulado. Se preguntó cuánto tiempo más podría resistir antes de que finalmente se rompiera completamente.
Fue en ese momento de desesperación cuando Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. No podía seguir viviendo así, constantemente al borde de la supervivencia, constantemente amenazada, constantemente sola. Necesitaba hacer algo drástico, algo que obligara al mundo a verla como realmente era y no como los rumores la pintaban. Decidió que iría directamente a la Viña Santa María y confrontaría a don Rodrigo. Le exigiría que dijera la verdad públicamente sobre lo que realmente había pasado aquella noche de tormenta. Le pediría que limpiara su nombre, aunque eso significara arriesgar su propio matrimonio y reputación. Era una apuesta desesperada, pero Carmen sentía que no tenía nada más que perder. Al día siguiente, Carmen se vistió con su mejor vestido, que aunque viejo y remendado todavía era presentable, se peinó cuidadosamente y comenzó el largo camino de 15 kilómetros hasta la Viña Santa María. Caminó bajo el sol ardiente de la tarde, con la determinación dándole fuerzas que no sabía que tenía. Cuando finalmente llegó a las imponentes puertas de hierro forjado de la viña, el guardia la miró con desconfianza. «¿Qué quiere?», preguntó con rudeza. «Necesito hablar con don Rodrigo Mendoza, es urgente», respondió Carmen con voz firme. El guardia se rió. «Don Rodrigo no recibe a cualquiera que aparezca en su puerta, especialmente no a mujeres de su tipo». Carmen sintió que la rabia reemplazaba al nerviosismo. «Dígale que Carmen Domínguez necesita hablar con él. Él sabrá quién soy». El guardia la miró con más interés al escuchar el nombre. Claramente había oído los rumores. «Espere aquí», dijo finalmente, y fue a buscar al capataz. Carmen esperó durante lo que pareció una eternidad bajo el sol implacable, sin sombra donde protegerse, consciente de que varios trabajadores de la viña la observaban con curiosidad desde la distancia. Finalmente, el capataz apareció, un hombre mayor de rostro severo. «Don Rodrigo no puede verla», dijo sin preámbulos, «y le sugiero que se vaya ahora antes de que tenga que llamar a las autoridades por invasión de propiedad privada». Carmen sintió que su última esperanza se desmoronaba. «Pero yo solo necesito 5 minutos. Solo necesito hablar con él, es importante». El capataz negó con la cabeza. «Don Rodrigo fue muy claro, no quiere tener ningún contacto con usted. Dice que ya causó suficientes problemas y que si vuelve a aparecer por aquí, llamará al alguacil». Carmen se sintió como si le hubieran dado una bofetada en la cara. Don Rodrigo, el hombre cuya vida había salvado, la estaba rechazando públicamente, enviándole el mensaje de que ella ya no le importaba, que su gratitud había tenido un límite y que ese límite había sido alcanzado. Carmen regresó a su casa caminando lentamente, sintiendo que cada paso requería un esfuerzo monumental. El rechazo de don Rodrigo había sido el golpe final que rompió algo fundamental dentro de ella, no solo su esperanza, sino también su fe en la bondad humana. Durante semanas había soportado todo, porque creía que eventualmente la justicia prevalecería, que la verdad saldría a la luz, que don Rodrigo haría lo correcto. Pero ahora se daba cuenta de que había sido una tonta, que los ricos siempre protegían sus propios intereses, sin importar a quién lastimaran en el proceso, que su acto de bondad había sido un error terrible que solo le había traído sufrimiento. Cuando llegó a su casa al anochecer, agotada física y emocionalmente, encontró algo que la hizo detenerse en seco. Había un sobre deslizado bajo su puerta, un sobre de papel caro con el sello de cera roto. Carmen lo recogió con manos temblorosas y lo abrió, encontrando dentro una carta y varias monedas de oro. La carta estaba escrita con letra elegante, pero apresurada. «Señora Carmen, me disculpo profundamente por no poder ayudarla personalmente. Mi situación familiar se ha vuelto insostenible, y cualquier contacto directo con usted solo empeoraría las cosas para ambos. Mi esposa ha descubierto lo del accidente y está furiosa. Amenaza con arruinar su reputación completamente y con llevarlo todo a los tribunales si tengo cualquier contacto con usted. Sé que esto es cobarde de mi parte. Sé que le debo más que dinero después de lo que usted hizo por mí, pero estoy atrapado entre mis obligaciones familiares y mi deuda de gratitud hacia usted. Por favor, tome este dinero y considere irse de San Martín de los Viñedos. Comience una nueva vida en otro lugar donde nadie la conozca y donde pueda ser feliz. Es lo menos que puedo hacer. Que Dios la proteja y la bendiga».
Rodrigo Mendoza. Carmen leyó la carta 3 veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones: rabia por su cobardía, dolor por su abandono, pero también una extraña comprensión de su situación. Contó las monedas. Había 20 esta vez, suficientes para vivir cómodamente durante un año si era cuidadosa con sus gastos. Pero mirar ese dinero le causaba náusea porque sabía exactamente lo que era: dinero de silencio, dinero para comprar su desaparición y la tranquilidad de conciencia de don Rodrigo. Por un momento, Carmen consideró seriamente tomar el dinero y hacer exactamente lo que él sugería: irse lejos y empezar de nuevo donde nadie supiera de su pasado vergonzoso. Pero luego, algo dentro de ella se rebeló contra esa idea. ¿Por qué debería ser ella la que huyera cuando no había hecho nada malo? ¿Por qué debería abandonar su hogar, el lugar donde su difunto esposo y ella habían soñado construir su vida juntos, solo porque la sociedad había decidido injustamente que era una mujer inmoral? No, decidió Carmen con una determinación fría y dura que nunca había sentido antes. No iba a huir. Se quedaría exactamente donde estaba y enfrentaría todo lo que viniera. Y si la sociedad quería destruirla, entonces tendría que trabajar mucho más duro, porque Carmen Lucía Domínguez no era tan fácil de quebrar. Guardó el dinero en un lugar seguro, pero se prometió a sí misma que solo lo usaría en emergencias absolutas. No quería nada de don Rodrigo, excepto que finalmente hiciera lo correcto y dijera la verdad. Pero, aparentemente, eso era demasiado pedir. Los meses siguientes fueron brutales para Carmen. Llegó el invierno con su frío penetrante y sus vientos helados que atravesaban las paredes de adobe de su casa como si fueran papel. Carmen enfermó gravemente con una fiebre que la dejó postrada en cama durante 2 semanas, delirando y temblando bajo todas las mantas que tenía. No había nadie para cuidarla, nadie para traerle agua o comida, nadie para cambiarle las compresas frías en la frente cuando la fiebre subía peligrosamente. Sobrevivió sola a través de pura fuerza de voluntad y una constitución sorprendentemente resistente, arrastrándose hasta el fogón cuando necesitaba agua caliente, forzándose a comer aunque no tuviera apetito, porque sabía que moriría si no lo hacía. Cuando finalmente la fiebre rompió y comenzó a recuperarse, Carmen estaba tan débil que apenas podía caminar de la cama a la puerta y le tomó semanas recuperar algo parecido a su fuerza normal. Fue durante esa lenta recuperación que Carmen tomó otra decisión importante. Si la sociedad quería tratarla como una paria, entonces ella abrazaría completamente ese papel y lo usaría para ayudar a otros que también eran rechazados. Su casa se convertiría oficialmente en un refugio para los necesitados, sin importar quién fueran o de dónde vinieran, y no se escondería más de ello. Carmen comenzó a ser más abierta sobre su ayuda a los esclavos fugitivos, no anunciándolo públicamente, pero tampoco negándolo cuando se corría el rumor. Su reputación entre los marginados creció rápidamente y su pequeña casa se convirtió en una estación conocida en la ruta clandestina hacia la libertad. Algunos fugitivos se quedaban solo una noche, otros permanecían varios días recuperándose de heridas o enfermedades antes de continuar su viaje. Carmen les daba comida, ropa, medicinas caseras y direcciones precisas hacia el próximo refugio, seguro en su camino hacia las montañas. Algunos le dejaban pequeños regalos cuando partían, otros no tenían nada que dar excepto su gratitud y promesas de recordarla en sus oraciones. Carmen aceptaba a ambos con la misma gracia, porque había aprendido que en la pobreza compartida había una dignidad que la riqueza egoísta nunca podría comprar. Mientras tanto, los eventos en la Viña Santa María estaban llegando a un punto crítico. Don Rodrigo había reunido todas las evidencias que necesitaba y finalmente estaba listo para actuar. Convocó una reunión familiar en la Casa Grande, insistiendo en que tanto Beatriz como Fernando estuvieran presentes, diciendo que tenía un anuncio importante que hacer. Cuando todos estuvieron sentados en el salón principal, don Rodrigo comenzó a hablar con voz calmada, pero cargada de emoción contenida. He descubierto ciertas cosas en los últimos meses que han cambiado completamente mi comprensión de mi matrimonio y de mi familia, dijo, mirando directamente a Beatriz y Fernando. Sé sobre su relación, sé sobre su plan para arruinarme
y robar mi propiedad. Y tengo evidencia documentada de todo. Beatriz se puso pálida como un fantasma, mientras Fernando se levantaba de un salto con expresión de furia y pánico mezclados. «Eso es ridículo», gritó Fernando. «Estás paranoico. Estás inventando cosas porque tu matrimonio está fallando y necesitas a alguien a quien culpar». Don Rodrigo sacó calmadamente un sobre grueso de su chaqueta y lo arrojó sobre la mesa. «Ahí está toda la evidencia», dijo con voz fría. «Fotografías de sus encuentros, testimonios de sirvientes, registros financieros que muestran la malversación, cartas que intercepté. Todo está ahí». Beatriz comenzó a llorar, pero don Rodrigo la interrumpió antes de que pudiera hablar. «No quiero escuchar tus excusas ni tus lágrimas, Beatriz. Tuviste años para ser una esposa decente y honesta y elegiste este camino. Y tú, Fernando, eres mi hermano y confiaba en ti. Pero me traicionaste de la manera más vil posible. Los dos van a pagar por lo que hicieron». Don Rodrigo explicó que había iniciado un proceso de divorcio basado en adulterio comprobado. Algo extraordinariamente raro, pero posible con la evidencia que tenía. También había presentado cargos criminales contra Fernando por fraude y malversación de fondos familiares. Beatriz sería devuelta a la casa de su padre con una pensión mínima y nada más, perdiendo todo acceso a la propiedad y a los bienes de don Rodrigo. Fernando enfrentaría juicio y probablemente prisión, si era declarado culpable. La reunión terminó con Beatriz gritando acusaciones histéricas y Fernando amenazando con venganza, pero don Rodrigo permaneció inmutable, sabiendo que finalmente había tomado el control de su vida y no iba a permitir que nadie lo manipulara nunca más. Los siguientes meses fueron un torbellino de procedimientos legales y escándalos sociales. Todo San Martín de los Viñedos y las ciudades cercanas hablaban del divorcio de los Mendoza, del juicio criminal contra Fernando, de las revelaciones sobre la conspiración. La sociedad que había estado tan dispuesta a condenar a Carmen ahora tenía un nuevo escándalo mucho más jugoso del cual hablar. Lentamente, algunos comenzaron a cuestionar si tal vez habían sido demasiado duros con la viuda Domínguez, si tal vez los rumores sobre ella habían sido exagerados o incluso completamente falsos, plantados intencionalmente por Beatriz como parte de su plan para destruir a su esposo. Don Rodrigo, libre finalmente de su matrimonio tóxico después de que el juez concediera el divorcio, en un caso precedente que escandalizó a toda la provincia, sintió que era hora de hacer algo que debería haber hecho desde el principio. Una tarde de primavera, casi 2 años después de la noche de la tormenta que lo había llevado a la puerta de Carmen, don Rodrigo cabalgó personalmente hasta su casa. Esta vez no se escondió ni envió mensajeros, fue directamente y llamó a su puerta con firmeza. Carmen abrió con expresión cautelosa, y cuando vio quién era, su rostro se endureció inmediatamente. «¿Qué quiere?», preguntó con voz fría. «¿Más dinero para deshacerse de mí?». «No», respondió don Rodrigo con voz suave. «Vengo a pedirle perdón de rodillas si es necesario, y a ofrecerle algo mucho mejor que dinero». Carmen cruzó los brazos sobre el pecho en actitud defensiva. «Tiene 5 minutos. Después quiero que se vaya y no vuelva nunca más». Don Rodrigo asintió, entendiendo que se había ganado su frialdad. Comenzó a hablar, explicándole todo, sobre cómo Beatriz y Fernando habían conspirado contra él, sobre cómo habían esparcido los rumores sobre ella deliberadamente, sobre el divorcio y el juicio. Le contó cómo había pensado en ella constantemente durante todo ese tiempo, pero había sido un cobarde al no defenderla públicamente cuando debería haberlo hecho. Le contó cómo se odiaba a sí mismo por haberla abandonado cuando ella más necesitaba apoyo, por haber intentado resolver todo con dinero como si ella fuera un problema que pudiera ser comprado. «Señora Carmen», dijo don Rodrigo con voz cargada de emoción, «usted me salvó la vida aquella noche y yo la pagué arruinando la suya. No hay palabras suficientes para expresar cuánto lo lamento, pero quiero intentar compensarlo si me lo permite». Carmen lo miraba con expresión inescrutable. «¿Y cómo piensa compensarlo exactamente?», preguntó. «Quiero que venga a vivir a la viña», respondió don Rodrigo. «No como sirviente, sino como administradora. Necesito a alguien en quien confiar para supervisar la casa grande y algunas operaciones de la propiedad.
Y usted ha demostrado tener habilidades que van mucho más allá de lo que su situación actual refleja. Le pagaría un salario generoso, tendría una casa cómoda, respeto, seguridad. Carmen negó con la cabeza lentamente. Don Rodrigo, aprecio la oferta, pero sabe lo que la gente dirá si acepto. Dirán que finalmente conseguí lo que supuestamente quería desde el principio, que seduje al hombre rico y ahora vivo de su generosidad. Solo empeorará mi reputación. Que digan lo que quieran, respondió don Rodrigo con fiereza. Ya no me importa la opinión de esa gente hipócrita, y si le dicen algo irrespetuoso, responderán ante mí personalmente. Carmen miró a don Rodrigo durante un largo momento, estudiando su rostro en busca de señales de falsedad o manipulación, pero todo lo que vio fue sinceridad genuina y un arrepentimiento profundo que parecía haberlo envejecido varios años. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Esto no es una decisión que pueda tomar a la ligera. Don Rodrigo asintió con entendimiento. Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite. Volveré en una semana para escuchar su respuesta. Sea cual sea, respetaré su decisión y no la molestaré más si dice que no. Se fue sin decir nada más, dejando a Carmen sola con pensamientos que daban vueltas en su cabeza como un remolino. Durante los siguientes días, Carmen reflexionó profundamente sobre la propuesta. Parte de ella quería rechazarla por puro orgullo, para demostrar que no necesitaba nada de don Rodrigo ni de nadie más. Pero otra parte, la parte práctica que había aprendido a sobrevivir a través de años de dificultades, reconocía que esta era una oportunidad de tener una vida mejor, de salir finalmente de la pobreza aplastante que la había definido durante tanto tiempo. Carmen decidió buscar consejo de las personas que había ayudado. Habló con algunos de los antiguos esclavos fugitivos que ocasionalmente regresaban de visita para agradecerle nuevamente por su ayuda. Habló con las mujeres maltratadas que había refugiado temporalmente en su casa. Habló con los viajeros pobres que recordaban su bondad. Todos le dijeron lo mismo, que merecía una vida mejor, que había sacrificado suficiente por los demás y que era hora de aceptar ayuda para sí misma. Una mujer mayor que Carmen había ayudado meses atrás, le dijo algo que resonó profundamente. Carmen, has pasado estos años demostrando tu valor a un mundo que nunca lo reconocerá. No tienes nada más que probar. Acepta esta oportunidad y úsala no solo para ti, sino para ayudar a otros. Desde una posición de mayor seguridad y recursos, podrás hacer mucho más bien si tienes estabilidad en tu vida. Cuando don Rodrigo regresó una semana después, Carmen le dio su respuesta. Aceptaría su oferta, pero con condiciones estrictas. Primera condición, dijo con voz firme, quiero un contrato escrito que especifique mis deberes, mi salario y mis derechos. No voy a depender solo de promesas verbales. Segunda condición, quiero la libertad de continuar ayudando a las personas que vienen a mí buscando refugio, incluyendo a los esclavos fugitivos, y si eso le causa problemas legales, entonces esta conversación termina ahora. Tercera condición, si en algún momento siento que mi dignidad está siendo comprometida o que estoy siendo faltada al respeto de cualquier manera, me iré inmediatamente sin previo aviso. Don Rodrigo escuchó atentamente y luego sonrió. Acepto todas sus condiciones. De hecho, añadiré algunas mías propias. Si alguien en mi propiedad la falta al respeto, será despedido inmediatamente sin excepción. Y en cuanto a ayudar a los esclavos fugitivos, yo mismo contribuiré con recursos para ese propósito, porque aunque sea ilegal es moralmente correcto, y prefiero seguir mi conciencia que seguir leyes injustas. Carmen se mudó a la Viña Santa María una semana después, llevando consigo sus pocas posesiones, en una carreta que don Rodrigo envió por ella. La casa que le asignaron era mucho mejor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Grande, sólida, con muebles de verdad y ventanas con vidrio real, tenía su propio dormitorio, una sala de estar, incluso un pequeño estudio donde podía trabajar. Carmen se paseaba por las habitaciones vacías, sintiéndose abrumada por la generosidad y al mismo tiempo preguntándose si había tomado la decisión correcta. Los primeros días en la viña fueron difíciles como esperaba. Los empleados la miraban con desconfianza y curiosidad, susurrando entre ellos cuando pensaban que no podía escucharlos. Pero Carmen los ignoró
y se concentró en hacer su trabajo con la máxima eficiencia y profesionalismo. Se levantaba antes del amanecer, supervisaba la limpieza de la casa grande, organizaba los suministros, manejaba las cuentas domésticas con una meticulosidad que impresionó incluso a don Rodrigo. Gradualmente, los empleados comenzaron a cambiar su opinión sobre ella. Vieron que trabajaba tan duro como cualquiera de ellos, que trataba a todos con respeto, independientemente de su posición, que era justa en sus decisiones y generosa cuando alguien necesitaba ayuda. Carmen también implementó cambios pequeños pero significativos. Mejoró las condiciones de las habitaciones de los sirvientes, estableció horarios de trabajo más razonables, creó un fondo de emergencia para empleados que enfermaran o tuvieran problemas familiares. Estas acciones ganaron su lealtad gradualmente, y después de algunos meses, incluso los más escépticos tuvieron que admitir que don Rodrigo había tomado una excelente decisión al contratarla. La relación entre Carmen y don Rodrigo evolucionó lentamente de profesional a personal. Comenzaron a tener conversaciones largas durante las comidas, discutiendo no solo sobre los negocios de la viña, sino sobre filosofía, moral, política, literatura. Don Rodrigo descubrió que Carmen tenía una mente brillante, que nunca había tenido la oportunidad de desarrollarse completamente debido a las circunstancias de su vida, y la animó a leer los libros de su biblioteca, a expresar sus opiniones libremente, a desafiar sus ideas cuando no estaba de acuerdo. Carmen descubrió que detrás de la fachada del hacendado rico había un hombre profundamente reflexivo, que se cuestionaba constantemente las estructuras sociales que lo habían privilegiado, que genuinamente quería hacer el bien en el mundo, pero luchaba con las limitaciones de su posición y las expectativas de su clase. No fue amor a primera vista, porque ambos habían sido demasiado lastimados para eso, pero fue algo más profundo: respeto mutuo, admiración genuina, una conexión basada en valores compartidos y en el reconocimiento de que ambos eran sobrevivientes de sus propias batallas personales. Los rumores inevitablemente comenzaron de nuevo en el pueblo. Las mismas personas que habían condenado a Carmen antes, ahora tenían nueva munición. La viuda inmoral finalmente había conseguido lo que quería. Estaba viviendo en la propiedad del hombre rico divorciado. Obviamente, eran amantes, aunque nadie tuviera evidencia real de ello. Pero esta vez ni Carmen ni don Rodrigo se preocuparon por los rumores. Habían aprendido dolorosamente que no importaba lo que hicieran, siempre habría gente dispuesta a pensar lo peor de ellos. Entonces, decidieron vivir sus vidas según sus propios términos y dejar que los chismosos hablaran hasta cansarse. Pasaron casi 3 años antes de que don Rodrigo finalmente expresara verbalmente lo que ambos habían sentido durante mucho tiempo, pero tenían miedo de admitir. Fue una tarde mientras caminaban juntos por los viñedos, inspeccionando las uvas, que pronto estarían listas para la cosecha. «Carmen», dijo don Rodrigo de repente deteniéndose, «hay algo que necesito decirte hace tiempo. Eres la persona más extraordinaria que he conocido, no solo por tu bondad o tu fuerza, sino por quién eres fundamentalmente, por tu integridad inquebrantable, por tu capacidad de perdonar aunque tengas todo el derecho de estar amargada, por la forma en que ves lo mejor en las personas, incluso cuando te han lastimado». Carmen sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la voz calmada. «¿A dónde quieres llegar con esto?». Don Rodrigo la tomó de las manos, mirándola directamente a los ojos. «Te amo. Lo he sabido durante mucho tiempo, pero tenía miedo de decirlo, miedo de que me rechazaras, y con razón después de cómo te fallé, pero la vida es demasiado corta para vivir en el miedo, y quiero que sepas que te amo completamente, y que si me das una oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que puedes confiar en mí». Carmen sintió las lágrimas comenzando a brotar, pero sonrió a través de ellas. «Rodrigo, lo que siento por ti me asusta, porque no quiero volver a ser vulnerable. No quiero arriesgarme a ser lastimada otra vez, pero también sé que lo que tenemos es real y valioso, y sería una cobarde si lo rechazara solo por miedo. Yo también te amo, aunque me tomó mucho tiempo admitirlo incluso para mí misma». Se besaron entonces, rodeados por las filas interminables de vides cargadas de uvas maduras,
el sol poniéndose detrás de las montañas distantes, pintando el cielo de naranja y púrpura. Fue un momento perfecto de felicidad genuina después de años de sufrimiento para ambos. No se casaron oficialmente porque la sociedad argentina de la época no habría aceptado tal unión y el divorcio de don Rodrigo todavía causaba suficiente escándalo sin añadir más controversia. Pero hicieron su propio compromiso privado frente a las pocas personas que realmente importaban: los empleados leales de la viña, los refugiados que Carmen había ayudado a lo largo de los años, algunos amigos verdaderos que habían permanecido a su lado durante las dificultades. Juntos, Carmen y don Rodrigo transformaron la Viña Santa María en algo más que un negocio próspero. Se convirtió en un modelo de justicia social para la época. Pagaban salarios justos a todos los trabajadores, proporcionaban atención médica básica, educación para los niños de los empleados, viviendas decentes. Establecieron discretamente una red de refugios para esclavos fugitivos que se extendía desde su propiedad hasta las montañas. Y aunque esto era extremadamente peligroso y técnicamente ilegal, ambos creían que era su deber moral ayudar a aquellos que buscaban libertad. Carmen se convirtió en una figura respetada, aunque controversial en la región, conocida por su trabajo con los pobres y marginados, por su negativa a conformarse con las expectativas sociales sobre cómo debía comportarse una mujer. Cuando la epidemia de cólera azotó la región varios años después, fue Carmen quien organizó la respuesta médica, transformando parte de la viña en un hospital de emergencia, donde cuidaba a los enfermos sin distinción de clase o raza. Muchas de las mismas personas que la habían condenado años atrás vinieron a ella suplicando ayuda cuando sus propias familias se enfermaron, y Carmen las ayudó a todas sin resentimiento ni recriminaciones. Doña Inés Fernández, la esposa del juez que había sido particularmente cruel con Carmen, llegó con su hija de 15 años, moribunda de cólera. Carmen trabajó incansablemente durante 3 días y noches para salvar a la niña, y cuando finalmente la fiebre rompió y quedó claro que la niña sobreviviría, doña Inés lloró y le pidió perdón a Carmen. «Fui terrible contigo», dijo con voz quebrada. «Te juzgué sin conocerte, creí mentiras sobre ti y ayudé a destruir tu reputación, y ahora salvaste a mi hija cuando tenías todo el derecho de dejarla morir. ¿Cómo puedo siquiera comenzar a pedirte perdón?» Carmen simplemente le puso una mano en el hombro y dijo: «El perdón no se pide, se da libremente, y yo te perdono, porque guardar rencor solo me haría daño a mí misma. Tu hija está viva, y eso es lo único que importa ahora». El padre Sebastián, el cura que había predicado contra ella desde el púlpito, también buscó su ayuda durante la epidemia cuando él mismo cayó enfermo. Carmen lo cuidó con la misma dedicación que había cuidado a don Rodrigo aquella primera noche, y cuando se recuperó, el padre Sebastián tuvo la humildad de pedir perdón públicamente durante la misa del domingo siguiente. «Juzgué a esta mujer», dijo a su congregación con voz temblorosa de emoción. «La condené sin conocer su corazón, y ella respondió salvando mi vida y las vidas de tantos otros sin pedir nada a cambio. Me avergüenza admitir que ella es mejor cristiana que yo, que ha vivido los valores del Evangelio más auténticamente que muchos de nosotros que nos llamamos devotos. Que Dios me perdone por mi ceguera y mi crueldad». Después de la epidemia, la reputación de Carmen cambió completamente en San Martín de los Viñedos. Ya no era la viuda inmoral, sino la mujer que había salvado incontables vidas, la heroína que había arriesgado su propia salud para cuidar a los enfermos cuando nadie más se atrevía a acercarse a ellos. Don Rodrigo y Carmen vivieron juntos durante muchos años más, construyendo una vida basada en amor, respeto mutuo y compromiso compartido con la justicia social. No tuvieron hijos propios, pero adoptaron informalmente a varios niños huérfanos a lo largo de los años, dándoles educación, amor y oportunidades que nunca habrían tenido de otra manera. Cuando don Rodrigo murió a los 68 años de un ataque al corazón repentino, Carmen lloró la pérdida del amor de su vida, pero también celebró los años que habían tenido juntos, años que habían transformado a ambos en mejores versiones de sí mismos. Rodrigo le dejó la viña completa en su testamento, causando un último escándalo que Carmen simplemente ignoró.
continuó administrando la propiedad durante años, siempre fiel a los principios que habían establecido juntos. Carmen vivió hasta los 75 años, rodeada en sus últimos días por las muchas personas cuyas vidas había tocado, los antiguos esclavos que había ayudado a escapar, los niños que había criado, los enfermos que había curado, los empleados que había tratado con dignidad y respeto. Cuando murió pacíficamente en su sueño una noche de invierno, todo el pueblo de San Martín de los Viñedos cerró sus negocios para asistir a su funeral, un tributo que habría sido inimaginable 30 años antes, cuando era la mujer más despreciada de la región. Los años después de su muerte, cuando el pueblo creció y se modernizó, decidieron construir un hospital nuevo y votaron unánimemente nombrarlo Hospital Carmen Lucía Domínguez de Mendoza, en honor a la mujer que había demostrado que la verdadera nobleza no viene del nacimiento o la riqueza, sino de la integridad, la compasión y la valentía de hacer lo correcto, incluso cuando todo el mundo te condena por ello. Su historia se convirtió en leyenda local, contada de generación en generación, como un recordatorio de que la bondad eventualmente triunfa sobre la crueldad, que la verdad eventualmente supera a la mentira, y que el amor verdadero puede surgir de las circunstancias más improbables. Y así termina la historia de Carmen, una mujer que fue juzgada injustamente por salvar una vida, que sufrió rechazo y crueldad, pero nunca perdió su humanidad, que perdonó a aquellos que la lastimaron y que encontró el amor verdadero cuando menos lo esperaba. Entonces, ¿qué piensas de esta historia? ¿Crees que Carmen hizo bien en perdonar a todos los que la lastimaron o habrías actuado diferente en su lugar? ¿Y qué hay de Rodrigo? ¿Realmente se redimió de su cobardía inicial al finalmente defender a Carmen y construir una vida con ella? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios, porque estas historias nos hacen reflexionar sobre cómo actuaríamos nosotros en situaciones similares. Si esta historia te conmovió, si sentiste la injusticia que Carmen sufrió, si te inspiró su fuerza y su capacidad de perdonar, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Y no olvides compartirlo con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza y de la victoria del bien sobre el mal. Gracias por estar aquí conmigo hasta el final de esta historia. Nos vemos en el próximo video con otra historia real que te tocará el corazón.